Capítulo 6. Introducción a la PNL. No puedes cambiar tu pasado, pero puedes reprogramar el significado que le das. Tener un manual para entender cómo funciona tu mente es posible. Reprogramar tus pensamientos, emociones y comportamientos para vivir con más libertad, claridad y poder ya no es un sueño, sino una estrategia alcanzable. Eso es lo que ofrece la programación neurolingüística, PNL, una forma práctica y poderosa de transformar tu mundo interno para cambiar tu realidad externa. Este capítulo es una invitación a descubrir cómo la PNL puede ayudarte a romper patrones limitantes, instalar nuevas creencias y convertirte en el arquitecto de tu propia vida. Prepárate para conocer una herramienta que no solo transforma lo que haces, sino lo que crees posible. La programación neurolingüística, conocida como PNL, no fue concebida en un laboratorio, sino en una búsqueda apasionada por entender por qué algunas personas logran resultados extraordinarios, mientras otras se quedan atrapadas en sus limitaciones. En los años 70, dos hombres curiosos y visionarios, Richard Bandler, un estudiante de informática con talento para el lenguaje, y John Grinder, un lingüista experto en patrones de comunicación, decidieron estudiar a los mejores terapeutas de su tiempo. No querían teorías, querían modelar la excelencia. Observaron a figuras como Virginia Satir, experta en terapia familiar, Fritz Perls, creador de la terapia Gestalt, y Milton Erickson, maestro de la hipnosis moderna. Lo que descubrieron fue revolucionario. El éxito no era magia, era estructura. Cada terapeuta usaba patrones específicos de lenguaje, gestos, tono de voz y enfoque mental que generaban cambios profundos en sus pacientes. Así nació la PNL, como una forma de decodificar el éxito humano. Su propósito no es manipular, sino de entender cómo funciona la mente, cómo el lenguaje moldea nuestra realidad y cómo podemos reprogramar nuestras respuestas emocionales y mentales para vivir con más libertad. La PNL parte de la premisa poderosa: tu experiencia no es la realidad, sino la interpretación de ella. Y si puedes cambiar esa interpretación, puedes cambiar tu vida. Desde entonces, la PNL ha sido usada por entrenadores, terapeutas, empresarios, atletas y personas comunes que decidieron tomar el control de su mente, porque como dice una de sus frases más transformadoras, tus pensamientos no te definen, eres quien los programa. ¿Qué significa programar tu mente? Así como una computadora sigue instrucciones, tu mente sigue patrones. Algunos te empoderan, otros te limitan. La PNL te permite identificar esos patrones y reprogramarlos para que trabajen a tu favor. Por ejemplo, si cada vez que hablas en público sientes miedo, puedes usar técnicas de anclaje para activar seguridad. Si tienes una creencia como "no estoy a la altura", puedes reencuadrarla y darle un nuevo significado. Si repites comportamientos que no te gustan, puedes modelar a alguien que ya logró lo que tú deseas. Mi primer contacto con la PNL. Descubrí la PNL a través de un video de Tony Robbins en YouTube. Promocionaba un CD llamado Recupera tu poder personal. En su audiolibro usaba técnicas de PNL que me impactaron. Desde entonces, aplico el anclaje, el reencuadre y el modelaje todos los días. La PNL me dio herramientas para transformar mi mente y mi vida. Una de las técnicas que más utilizo a diario y que más me transforma es el reencuadre. En cualquier conversación, cuando alguien le da un significado destructivo a una situación, mi intención es ayudarle a ver una perspectiva más constructiva, más útil,
más empoderadora. ¿Cómo funciona? Porque cuando cambias el significado, cambias la emoción. Y cuando cambia la emoción, cambia la acción. Es así de poderoso. Nuestra mente, de forma inconsciente, está constantemente haciendo comparaciones. Compara lo que tienes con lo que tuviste, con lo que otros tienen o con lo que crees que deberías tener. Contrasta lo que sucede con lo que esperabas que sucediera, y en ese contraste nace el significado. Pero el significado no es fijo, es una interpretación, y si puedes cambiar la interpretación, puedes transformar tu experiencia. El reencuadre no niega la realidad, la honra, pero te invita a verla desde otro ángulo, como cuando giras un diamante y descubres que desde otro lado brilla diferente. La programación neurolingüística, PNL, es como tener un manual secreto para entender cómo funciona tu mente y cómo comunicarte mejor. Es algo que ya usas todos los días, aunque no seas plenamente consciente. Cada vez que piensas, hablas o actúas, estás usando tu mente para crear tu realidad. La diferencia está en hacerlo conscientemente. Cuando aprendes a usar la PNL de forma deliberada, es como si activaras un superpoder. Puedes cambiar cómo te sientes, cómo te comunicas, cómo resuelves problemas y cómo alcanzas tus metas. Imagina que tu mente es como una consola de videojuegos. La PNL te enseña dónde están los botones, cómo funcionan los controles y cómo puedes mejorar tu juego. Y lo mejor, tú tienes el control. Ejercicio. Piensa en una situación que te genera incomodidad o bloqueo. Luego responde, ¿qué pienso cuando estoy en esa situación? ¿Qué emoción se activa? ¿Qué comportamiento repito? ¿Qué resultado obtengo? ¿Qué patrón quiero instalar en su lugar? Escribe una nueva secuencia de pensamiento, emoción, comportamiento que te acerque a tu objetivo. Léela cada mañana durante una semana. Historia. El arquitecto de los puentes. En una ciudad dividida por un gran río, vivía un arquitecto llamado Simón. Su trabajo era construir puentes que conectaran barrios, personas y oportunidades. Pero había un problema. Cada vez que intentaba construir un puente nuevo, algo lo saboteaba. Los planos se perdían, los materiales se dañaban, y él comenzaba a dudar de sí mismo. Un día, frustrado, fue a ver a una mujer conocida como la programadora. Ella no trabajaba con concreto ni acero, sino con ideas. «Tus puentes no fallan por fuera», le dijo, «fallan por dentro. Tu mente tiene planos antiguos que ya no sirven». Simón se sorprendió. Nunca había pensado que sus pensamientos podían afectar su trabajo. La programadora lo llevó a una sala llena de espejos. Cada espejo mostraba una creencia que él había repetido durante años. «No soy lo suficientemente bueno. Siempre fallo en lo importante. No soy digno de ser valorado». «Estas son las estructuras mentales que sostienen tus decisiones», dijo ella. «Si no las rediseñas, seguirás construyendo puentes que se caen». Durante semanas, Simón trabajó con ella. Aprendió a identificar sus patrones, a reencuadrar sus creencias, a modelar la confianza de otros arquitectos exitosos. Usó técnicas de PNL para instalar nuevas ideas en su mente. Finalmente, construyó un puente que no solo conectó dos barrios, sino también dos versiones de sí mismo, el que dudaba y el que creía. Moraleja: tu mente es como una ciudad llena de puentes. Algunos están rotos por creencias antiguas. La PNL te da las herramientas para reconstruirlos y conectar con tu mejor versión. Introducción a las submodalidades. En programación neurolingüística, PNL,
Los 5 sentidos, vista, oído, tacto, olfato y gusto, son conocidos como modalidades. Esta palabra hace referencia a los canales sensoriales a través de los cuales percibimos el mundo exterior y también representamos nuestras experiencias internas. Cada vez que recordamos algo, lo hacemos utilizando una combinación de estos sentidos, aunque muchas veces de forma inconsciente. Ahora bien, dentro de cada modalidad, existen características específicas que determinan cómo se presenta esa experiencia en nuestra mente. A estas características se les llama submodalidades. Son los detalles que le dan forma, intensidad y significado a lo que sentimos, pensamos o recordamos. Por ejemplo, si piensas en una imagen mental, puedes notar si es en color o en blanco y negro, brillante u opaca, cercana o lejana, estática o en movimiento. Lo mismo ocurre con los sonidos. Pueden ser fuertes o suaves, rápidos o lentos, graves o agudos, y provenir de diferentes direcciones. En el caso del tacto, puedes percibir si una sensación es cálida o fría, suave o áspera, ligera o intensa. Estas submodalidades son como los ajustes internos de una consola emocional. Al modificarlas, podemos cambiar la forma en que nos sentimos respecto a una experiencia, sin necesidad de alterar el contenido del recuerdo. Es decir, no cambiamos lo que pasó, pero sí cómo lo vivimos internamente. Comprender y trabajar con las submodalidades es una de las herramientas más poderosas de la PNL, porque nos permite reprogramar la forma en que interpretamos el pasado, enfrentamos el presente y diseñamos el futuro. Nos da el poder de tomar control de nuestra mente desde adentro, ajustando los matices de nuestras emociones como un artista que retoca su obra maestra. Ejemplo de submodalidades en una imagen. En la vista, la imagen es grande o pequeña, está cerca o lejos, es en color o blanco y negro. En el oído, el sonido es fuerte o suave, viene de la izquierda o de la derecha, es una voz conocida o extraña. En el tacto, la sensación es cálida o fría, suave o áspera, constante o intermitente. Estas submodalidades no solo describen cómo recordamos algo, sino que determinan cómo nos sentimos al respecto. Un recuerdo doloroso puede sentirse abrumador si lo vemos en colores vivos, en pantalla grande y con sonido envolvente. Pero si lo transformamos en una imagen pequeña, lejana y en blanco y negro, su impacto emocional disminuye drásticamente. ¿Por qué es importante conocer de las submodalidades? Porque no podemos cambiar el pasado, pero sí cómo lo representamos en nuestra mente. Y al cambiar esa representación, cambiamos la emoción asociada. Esto es lo que permite que una persona deje de temerle a hablar en público, supere una ruptura o transforme una experiencia traumática en una fuente de aprendizaje. Una nueva forma de tomar control. Las submodalidades nos enseñan que no somos víctimas de nuestras emociones, sino arquitectos de nuestra experiencia interna. Al aprender a identificar y modificar estos elementos, ganamos una herramienta poderosa para rediseñar nuestra mente desde adentro. Historia. El eco de la vergüenza. Mariela tenía 34 años y aún cargaba con un recuerdo que la hacía encogerse cada vez que lo revivía. A los 12 años, durante una presentación escolar, se le olvidó la letra de un poema frente a toda su clase. Las risas, los susurros y la sensación de parálisis quedaron grabadas en su mente como una película en alta definición. Desde entonces, evitaba hablar en público, incluso en reuniones familiares. Durante una sesión de coaching con PNL, su facilitador le pidió que cerrara los ojos
y trajera esa escena a su mente. Mariela la describió con claridad. Es como si estuviera ahí otra vez. La imagen es grande, en colores vivos, y la escucho como si todos me estuvieran gritando. Siento un nudo en el estómago. El coach le explicó que lo que mantenía viva esa emoción no era el evento en sí, sino cómo lo representaba internamente. Le enseñó que podía cambiar las submodalidades de esa experiencia para reducir su impacto emocional. Juntos, comenzaron a modificar la escena. Redujeron el tamaño de la imagen hasta que fue como una postal lejana. Le quitaron el color, volviéndola blanco y negro. Bajaron el volumen de las voces hasta que se convirtieron en murmullos. Finalmente, la imagen se desvaneció como si fuera niebla disipándose al amanecer. Cuando Mariela volvió a pensar en el evento, algo había cambiado. Ya no me duele. Es como si lo viera desde lejos, como una escena de una película vieja que ya no me afecta. Ese día, Mariela no solo desactivó una emoción que la había limitado durante más de 2 décadas, también descubrió que tenía el poder de rediseñar su mente y con ello, su futuro. Ejercicio práctico. Reprogramando un recuerdo. Objetivo: reducir la carga emocional de un recuerdo negativo modificando sus submodalidades. Paso 1. Elige un recuerdo. Piensa en una experiencia que aún te genera incomodidad emocional. No tiene que ser la más intensa. Comienza con una de nivel medio. Paso 2. Observa cómo aparece en tu mente. Cierra los ojos y responde mentalmente. ¿Ves una imagen o una película? ¿Está en color o en blanco y negro? ¿Es grande o pequeña? ¿Está cerca o lejos? ¿Tiene sonido? ¿Qué tipo de voz o ruido escuchas? Paso 3. Cambia las submodalidades. Ahora, modifica conscientemente los elementos. Haz la imagen más pequeña y alejada. Cambia los colores a blanco y negro. Si hay sonido, bájale el volumen y ponle voz de Alvin y las ardillas u otra caricatura. Si es una película, deténla y conviértela en una foto fija. Paso 4. Desvanece la imagen. Imagina que esa imagen comienza a disolverse como tinta en el agua o a desvanecerse como niebla al amanecer. Puedes visualizar que se rompe en pedacitos y se los lleva el viento. Paso 5. Repite y verifica. Haz este proceso rápidamente unas 5 veces. Luego, vuelve a pensar en el recuerdo. ¿Cómo te sientes ahora? Si aún queda algo de carga, repite el proceso. Cierre del capítulo. Reprograma tu mente. Rediseña tu vida. La programación neurolingüística no es magia. Es estructura. Es conciencia. Es la capacidad de observar tus pensamientos, cuestionar tus creencias y elegir nuevas formas de sentir, actuar y vivir. No necesitas ser terapeuta ni experto para usarla. Solo necesitas curiosidad, intención y práctica. Porque cada vez que tomas conciencia de un patrón, cada vez que eliges un nuevo significado, estás dando un paso hacia tu libertad interior. Recuerda, tus pensamientos no te definen. Tus emociones no son tu identidad. Eres quien tiene el poder de reprogramarlos. La PNL te ofrece un mapa, pero tú eres quien decide el destino. Cada técnica, cada historia, cada ejercicio es una herramienta para que tomes el timón de tu mente y navegues hacia una vida con más claridad, propósito y poder personal. Cada vez que modelas una nueva forma de ser, cada vez que transformas una emoción limitante en una oportunidad de crecimiento, estás construyendo un puente hacia tu mejor versión. Y ese puente no se edifica con materiales físicos, se construye con conciencia, decisión y acción.
¿Estás listo para cruzarlo